educativa. Mi nombre es Verónica Díaz Oro, soy profesora en el área curricular de Lengua y Literatura y el tema del encuentro de hoy es precisamente el uso de recursos en las expresiones nuestras que exceden lo que es el área de la lengua y la literatura porque forman parte de la expresión cotidiana nuestra de cada día. Bien, primeramente expliquemos qué entendemos nosotros por recursos. Cuando hablamos de recursos, es interesante que nos imaginemos una caja con herramientas, con instrumentos, ¿sí? Con distintos compartimentos. Cuando nosotros usamos los instrumentos o las herramientas de uno de los compartimentos, no necesariamente los involucremos para otras actividades que requieren trabajar con los instrumentos o las herramientas de otro compartimento. Por ejemplo, si tenemos que colgar un cuadro en una pared, muy probablemente utilicemos un clavito y un martillo. Ahora, si tenemos que cambiar la rueda de un vehículo, y no nos servirían el clavo y el martillo, o por lo menos no sería lo más apropiado, ¿sí? Bien, lo mismo pasa en nuestras expresiones. Muchas veces nosotros utilizamos en nuestra expresión tanto oral como escrita todos estos tipos de recursos que son diferentes, los utilizamos amalgamados casi sin darnos cuenta. Pero cuando nosotros tenemos un conocimiento más profundo de ellos y podemos hacer una revisión, ya sea de aquellos que vamos a utilizar dentro de lo que es una expresión oral, o podemos hacer una revisión de una producción escrita antes de ser entregado a un receptor que pueda trabajar con nuestro texto a los fines de corregirlo, a los fines de calificarlo o a los fines simplemente de disfrutarlo. En ese caso, si nosotros podemos hacer esa revisión previa antes de ofrecerlo a nuestros receptores, vamos a ser capaces de corroborar si realmente hemos utilizado estas herramientas, estos recursos de manera adecuada o si necesitamos incorporar algún otro para que nuestra expresión sea cada vez más clara y por supuesto más bella, para que se luzca ante esos receptores a los que les ofrecemos estas producciones. ¿Sí? Bien, entonces en una primera parte vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los recursos de cohesión. Recordemos que la coherencia y la cohesión son dos propiedades fundamentales de los textos y discursos que colaboran justamente a que se entienda de manera, en un primer momento, la expresión que nosotros estamos tratando de hacerle llegar a estos receptores. Bien, si trabajamos con los recursos cohesivos o si podemos controlar en nuestras producciones los recursos cohesivos, podemos llegar a tener presente que existen dos grandes grupos de ellos. Tenemos por un lado los recursos léxicos que trabajan con todo lo que es el vocabulario y los recursos gramaticales que se concentran más bien en lo que son las estructuras de las frases o de las construcciones dentro de lo que es la expresión tanto oral como escrita. Bien, entonces hacemos un pequeño repaso de los recursos léxicos. Los sinónimos, los antónimos, los hiperónimos, los hipónimos son precisamente recursos o herramientas de la lengua que permiten que nuestro vocabulario se vea enriquecido si los usamos adecuadamente. Ahora, en el caso de que no querramos variar nuestro vocabulario porque el objetivo en nuestra expresión es hacer énfasis en un determinado término o en una determinada palabra, entonces vamos a estar utilizando adrede, es decir, a propósito, el recurso de la repetición. Y a su vez, aparte del recurso de la repetición, dentro de lo que son los recursos léxicos cohesivos, tenemos también las palabras generalizadoras y el campo semántico. Ahora bien, si hablamos de los recursos gramaticales, podemos mencionar los conectores, porque cuando nosotros expresamos una frase y la tenemos que vincular con otra, o terminamos un párrafo y queremos vincularlo con otro, muy probablemente conocer el conector adecuado o el marcador discursivo adecuado nos ayude a que nuestro texto se una de una manera adecuada y clarifique lo que viene a ser la comprensión de nuestro receptor.
A su vez también podemos utilizar los pronombres como otro modo más para evitar lo que viene a ser la repetición de un término, haciendo referencia a ellos. De hecho, justamente el nombre de este recurso cohesivo se llama pronominalización o referencia. Y si no, también contamos con el recurso de la elipsis, que consiste en justamente la sustracción, la quita, la elisión de un determinado término dentro de una estructura gramatical. Por ejemplo, podemos evitar escribir un sujeto, que ya ha sido mencionado en una expresión anterior, o podemos elidir un objeto directo en términos de lo que viene a ser la sintaxis de la frase o la estructura. Bien. Esto ha sido simplemente una mención acerca de los nombres de los recursos cohesivos. En otro encuentro seguramente vamos a poder puntualizar cada uno de ellos y caracterizarlos a los fines de poder señalar ejemplos. Pero ahora nos concentramos en el foco de este encuentro, que son los recursos expositivos explicativos. Más bien dicho, los recursos explicativos que se suelen utilizar en textos cuya trama o estructura principal se corresponde con la denominada expositivo-explicativa, ¿sí? Bien, vamos entonces con el primero. El primero es el recurso de la definición. Precisamente el recurso de la definición sirve para poder presentar, para poder mostrar de una manera clara y precisa el significado de un determinado término, de una palabra, de un tema o de un concepto en el que nosotros pretendamos trabajar. A los fines de que esto se comprenda, vamos a hacer una simulación, vamos a trabajar con un supuesto. Entonces, tomamos ese término, las metáforas, y yo les voy a ofrecer una definición de metáfora para que veamos cómo es que esa definición se puede enriquecer con otros recursos a los fines que no nos quede solamente claro el significado, sino que se materialice en nuestras mentes el concepto completo, ¿sí? La idea plena de aquello que se pretende transmitir. Bien, entonces empecemos con la definición. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórico-literaria. Entonces, fíjense cómo al principio se escribe el término que vamos a presentar y luego se utilizan los verbos que se llaman verbos copulativos, como por ejemplo es, parece. En el caso del es el verbo de definición por excelencia. Entonces, la metáfora es una figura retórico-literaria y ahí vamos con otra expresión muy propia de las definiciones, que consiste en, ¿sí? Entonces, retomemos. La metáfora es una figura retórico-literaria que consiste en vincular un término o palabra imaginado por el autor con un término o palabra real a través de una relación de figuración y semejanza. Esta figura retórico-literaria pertenece o se inscribe, a su vez, en un grupo denominado tropos o figuras del pensamiento, que precisamente son un subtipo de figuras retórico-literarias que trabajan con la semántica, ¿sí? Con el grupo semántico o con la semántica, porque involucran la comprensión del sentido de aquello que se expresa. Bien, hasta ahí la definición de metáfora. Pero es muy probable que cuando nosotros escuchamos la definición y no nos quede del todo claro el concepto, es decir, nos resulta como incompleto porque no hemos logrado el objetivo de la explicación. Hasta este momento hemos logrado el objetivo de la exposición. Hemos contado aquello que sabemos, aquello que sé lo muestro. Pero para poder aplicar los recursos explicativos de una manera eficaz y eficiente, es importante que entendamos que ellos son solidarios. De hecho, a mí me gusta particularmente decir que los recursos explicativos son solidarios. Muy probablemente, si utilizamos uno solo de ellos, no logremos que nuestro receptor comprenda un tema de forma acabada. Entonces es importante sumar otros, involucrar otros. Y es allí cuando nos asiste la ejemplificación, ¿sí? ¿Qué es ejemplificar? Ejemplificar es brindar un caso particular que justamente ilustre esa definición que estuvimos trabajando. La sinteticemos nuevamente la definición. La metáfora es una figura retórico-literaria
dentro del grupo de las semánticas y a su vez inscripta dentro del grupo denominado figuras del pensamiento o tropos, que consiste en vincular un elemento imaginado por el autor con otro elemento real a través de una relación figurada de semejanza. Bien, hasta ahí la definición. Vamos con un ejemplo. Si nosotros tomamos la frase, en el cielo, en el firmamento, brilla un botón dorado, ese botón dorado, gracias al cotexto, las palabras que rodean esa construcción sustantiva, podemos entender que es el sol. Es decir, que el autor de la frase original elige botón dorado como el elemento imaginado por él, que de una manera figurada se relaciona o se asemeja a este sol, ¿sí? Que es un elemento que nosotros debemos interpretar cuando leemos la frase, ¿sí? Ahí tenemos entonces un caso particular que ilustra la definición y va colaborando en que el receptor justamente comprenda de manera acabada eso que nosotros estamos tratando de explicar, ese tema que estamos desarrollando. Vamos con otro ejemplo. Si nosotros decimos, tu cabello parece una escoba, evidentemente el concepto que estamos tratando de hacer entender a un otro es que esa cabellera está despeinada, ¿sí? Pero hemos utilizado escoba como elemento figurado o imaginado en este caso por el autor en cuestión, y a su vez el receptor, se pretende que el receptor infiera o interprete que el cabello está desordenado, ¿sí? Ahí tenemos otro tipo de metáfora y otro caso de ejemplo que se suma. Entonces, de esta manera, cuando vamos combinando los recursos explicativos, vamos logrando que nuestro receptor nos comprenda cada vez mejor. Bien, vamos a otro. La comparación. La comparación es un recurso explicativo que a su vez tiene dos tipos, ¿sí? De paso ahí estamos a su vez clasificando comparaciones, pero no nos adelantemos. Vamos con comparación. ¿Cuándo comparo? Comparo cuando enfrento o confronto un elemento con otro, ¿sí? Supongan que nosotros estamos trabajando en las figuras retórico-literarias y yo quiero dejar claras cuáles son las similitudes o las diferencias entre la metáfora y la hipérbole. Entonces, dentro de la comparación tenemos comparaciones por contraste y comparaciones por analogía. ¿Cuándo tengo una comparación por contraste? Justamente cuando yo enfrento un elemento a otro y señalo entre ellas características, aspectos que las distinguen, que son diferentes para un elemento y para ese otro elemento. Ahora bien, si entre estos dos elementos que confronto hay aspectos que ellos comparten, características que se comparten, que son comunes a uno y a otro, entonces ahí estoy trabajando con analogías y digo, el elemento A es análogo al elemento B, perdón. O en cuanto a las figuras, puedo decir la figura A es análoga a la B por tales y cuales motivos. Y ahí estoy justamente ofreciendo una comparación por analogía. Bien, en cuanto a otro recurso, a las aclaraciones. Las aclaraciones son justamente pequeñas construcciones sustantivas o frases un poco más complejas, pueden incluso llegar a incorporar verbos, que se pueden expresar por lo general encerradas a través de signos gráficos, por ejemplo a través de comas, a través de guiones medios o a través de paréntesis. Si yo estoy hablando de un tema, explicando un tema y de manera escrita, y coloco una coma, y dentro de la coma una frase, una construcción sustantiva o frase que caracteriza a eso de lo que hablo, cierro la coma y continúo con la expresión, si yo encuentro esa aclaración entre comas o la produzco en el momento de escribirla, yo la encierro entre comas, entonces la aclaración es realmente muy importante. Ahora, hay características, hay detalles de información que se pueden llegar a querer involucrar entre guiones medios. Esto es porque esos aspectos que se agregan acerca del tema que estoy desarrollando son medianamente importantes. ¿Por qué? Porque probablemente sean un detalle de color o alguna característica relevante, interesante de poder conocer,
pero no absolutamente necesaria. Es decir, que si yo la quito, no se arruina para el receptor la comprensión acabada del tema, ¿sí? Ahora bien, si yo encierro esa información accesoria, esa aclaración, esos detalles o características acerca de lo que estoy hablando, desarrollando como tema, entre paréntesis, entonces puedo prescindir de ellas. Esto significa que si yo no leo esa aclaración que haya sido brindada entre paréntesis, o si yo escribo una aclaración entre paréntesis, tengo que comprender que mi receptor muy bien puede quitarla, elidirla de su lectura, de su lectocomprensión, y no se debe alterar el sentido general de aquello que se está tratando de desarrollar, del tema que se pretende explicar, ¿sí? Estas son las aclaraciones. Luego otro recurso muy importante, que es el recurso de la reformulación. El recurso de la reformulación tiene un nombre sinonímico, paráfrasis, es decir, paráfrasis y reformulación son sinónimos y hacen referencia al mismo tipo de recurso. ¿En qué consiste este recurso? Este recurso consiste en decir algo que ya está expresado con otras palabras. Algo que yo leí lo vuelvo a ver escrito de otro modo. ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo justamente de clarificar, de tratar de que una estructura sintáctica, al ser expresado de otra manera, sea comprendida mejor, o que un determinado término, al ser explicado nuevamente, quizás le podemos incorporar algún ejemplo, y a su vez voy conjugando estos distintos recursos justamente como para poder facilitar la comprensión a un receptor. ¿Cuándo los encuentro? ¿Cuándo yo encuentro una reformulación? ¿O cómo puedo yo empezar, dentro de lo que es mi producción escrita, a justamente escribir una reformulación? Cuando utilizo los conectores es decir o dicho de otro modo. También el o bien, ¿sí? Estos son conectores que me permiten introducir algo que se ha dicho de otro modo, ¿sí? Entonces yo coloco un punto y coma, es decir, coma, y en ese momento introduzco otra manera de expresar lo mismo que ya ha sido escrito antes, ¿sí? Bien, lo mismo pasa, como ya lo hemos dicho, con el de otro modo o con el o bien. Mejor dicho, es también un conector válido, pero más bien se usa coloquialmente, es decir, en una expresión oral. Bien, y por último, hacemos mención a otro tipo de recursos que a veces suelen incorporarse dentro de lo que es el estudio de los recursos explicativos y otras veces no, porque no necesariamente se encuentran de forma asidua, es decir, no muchos o todos los textos expositivos explicativos los llegan a tener, pero son válidos, o sea que los vamos a mencionar, ¿sí? Uno de ellos es la enumeración. Supongamos que estemos trabajando sobre un texto que habla del sistema solar y yo quiero contar cuáles son los planetas que conforman el sistema solar en el cual está el planeta Tierra. Quizá en un primer párrafo presentativo yo pueda enumerar esos planetas y simplemente mencionar esos elementos o nombres separados entre ellos a través de comas. Pero por otro lado también quizás quiera clasificar, ¿sí? O sea que puedo trabajar con el recurso de la clasificación. ¿De qué manera? Para eso los invito a volver a este ejemplo que nos había permitido comenzar explicando la definición, este supuesto de tratar de explicar lo que era una metáfora. De hecho, la metáfora se puede clasificar en metáfora pura y en metáfora impura. O sea que yo puedo escribir un párrafo presentativo definiendo qué es metáfora y luego poder trabajar con el recurso de la clasificación para poder explicar las particularidades de la metáfora pura, por otro lado explicar las particularidades de la metáfora impura y a su vez involucrar como recurso a la ejemplificación como para que me quede un tema completo y claro, o por lo menos ese es el objetivo, poder brindar información que resulte clara y sencilla de comprender a un receptor. Bien, ese entonces es un recurso más.
Y por último vamos a mencionar las citas. La citación o las citas de autoridad consiste en incluir o incorporar en un texto de producción personal palabras que son de otro autor. Hay distintos estilos o distintas formas de hacerlo. Tenemos citación directa, citación indirecta, citación mixta, citación narrativizada y citación encubierta o enmascarada. En otro encuentro vamos a particularizar cuáles son las diferencias entre ellas, pero para que se note en qué consiste precisamente este recurso, vayamos con lo que es la incorporación de una citación directa a un artículo en el que nosotros podamos estar trabajando, ya sea un texto respuesta a una actividad de examen o un artículo de divulgación científica que querramos producir para algún medio de comunicación, ¿sí? Supongamos que estamos trabajando con la cita directa y que queremos mencionar algo dicho o expresado por el presidente. Entonces decimos, el señor presidente anunció 2 puntos, se escribe, en el caso de la escritura, 2 puntos, y abrimos comillas para poder justamente del discurso original trasladar al nuestro una frase sin alteraciones, una frase literal dicha justamente por ese enunciador, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo, la cuarentena se extenderá hasta el 24 de mayo. Cerramos las comillitas y ahí terminamos nuestra citación directa, ¿sí? Este es el modo correcto de introducir palabras de un autor dentro de nuestro discurso de producción. Reitero, enunciador, un verbo de lengua y comunicación, como dijo, anunció, expresó, aseguró, 2 puntos, comillitas y la frase literal. Bien, hasta allí entonces hemos pretendido hacer foco en varios recursos que reitero también la importancia de entender cuán solidarios son entre ellos. Es decir, si yo pretendo que realmente un tema quede claro para un receptor, no solamente me voy a quedar con aquel que me permite mostrar todo lo que yo sé o todo lo que puedo expresar o exponer acerca de ese tema, sino que de una manera inteligente, adecuada, a la que vamos a llegar justamente con la práctica, es interesante poderlo combinar con otros recursos como la ejemplificación, como la clasificación, como las aclaraciones correspondientes, de manera tal que nuestro receptor realmente nos comprenda. En esa misma expresión, a medida que nosotros vamos uniendo una palabra con otra, una frase con otra, un párrafo con otro, vamos a estar involucrando los recursos de cohesión, casi sin darnos cuenta. Pero lo importante es que comprendamos la diferencia entre unos y otros. Los recursos de cohesión los usamos siempre en nuestra expresión cotidiana, en nuestra expresión escrita o en nuestra expresión oral, a los fines de que el mensaje finalmente esté bien unido y por ello resulte coherente. Ahora bien, si nuestro objetivo no es solamente exponer, sino también explicar algún tema que estamos desarrollando, vamos a involucrar estas otras herramientas propias de la lengua y de la literatura. Bien, eso sería todo por el momento. En otro encuentro seguramente vamos a poder hacer hincapié o particularizar las características, ya sea tanto de cada uno de los recursos cohesivos o sino también de los retóricos literarios, entre otros temas. Muchísimas gracias. En otra oportunidad seguramente nos volvemos a encontrar.